¿Cuál es la diferencia y el parecido de vuestra poética? Las Bueno, tres. en principio no nos parecemos en nada. Yo no creo que haya un parecido de nuestra poesía. Ahora, si pasamos a la poética, como dices, y al sentido último, yo creo que sí, que las tres hablamos de la finalidad, del fin de la vida, pero no solo del fin último, sino de qué sentido tiene la vida. Creo que eso nos une, creo. Mm, La verdad es que no sé. Es, es muy difícil hablar de responder a esta pregunta, ¿no? Cada poema tiene que decir algo y algo diferente. Incluso nosotras mismas a veces no sé si podemos no sentirnos diferentes a lo que fuimos, ¿no? Entonces, es una pregunta a la que sinceramente no sé responder. Bueno, yo estaría más bien de acuerdo con lo que ha dicho Neus, que mm, pensamos mucho en el fin de la vida, pero no solo en el término, por mi parte, sino en el sentido de todo, y la poesía tiene un papel esencial en eso. ¿Por qué escribís poesía? En mi caso, porque no puedo evitarlo. Mira, eso mismo contesté yo hace 30 años en una entrevista. ¿Por qué no puedo evitarlo? Y hace 30 años ahora ha cambiado tu No, en respuesta. absoluto, en absoluto. No, me gustaría dedicarme a algo más divertido, en serio. Es porque no, es una broma. Me sigue gustando escribir poesía, aunque también escribo prosa y teatro y otras cosas. ¿Qué tiene la poesía entonces? Bueno, para mí la poesía es un género muy particular. Vivimos en una época que narrativiza todo, es decir, que eh, parece que todas las cosas tienen un inicio y un final, y sin embargo la poesía muchas veces cuestiona el principio y el final de las cosas. Y es una expresión de un momento, de una sensación, de una intuición o de un gran pensamiento, ¿no? Entonces creo que la poesía hace de lo breve profundo. Y yo creo que es un género que en ese aspecto pues se tendría que tener en cuenta más, porque ayuda a profundizar. ¿No existe sexo masculino y femenino a la hora de pensar poéticamente? El alma no tiene sexo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo, pero creo que en el caso de las mujeres puede ayudar en la construcción de la identidad. A mí me ha ayudado. No distingo poesía de mujeres, poesía de hombres, pero nos ha ayudado, a mí me ha ayudado a visibilizarme en primer lugar ante mí misma. Bueno, yo en uno de los poemas que he citado, yo creo que cada persona tiene sus circunstancias. No creo que la poesía de todos los hombres sea igual, es decir, que todo el mundo intenta diferenciarse por su poética, y tampoco creo que la poética de las mujeres, de todas las mujeres, sea la misma. Entonces, me parece también a veces una manera de englobar a todas las mujeres en un tipo de poesía, ¿no? Que en el caso de los hombres casi nunca se hace. Se habla de generaciones, de movimientos, de grupos que se reunían en bares y tomaban una cerveza y hacían poemas. Y luego, pues nosotras todas tenemos que ser lo mismo o diferente. Y yo creo que no sé, creo que no estoy muy, no creo que se deba hacer eso. Sí, yo creo que a estas alturas se ha hablado muchísimo de eso, llevamos décadas. Que si tú no habías nacido, que ya se discutía eso. Eh, yo creo que es un poco ya hora de dejar que el poeta, sea hombre, mujer o gato. Ya es hora de dejar a la poesía que se expanda como le dé la gana. Eso es lo que pienso. Hablemos un poco de vuestro idioma poético, vasco, asturiano, No, astures, español o español. castellano, sí. Y en tu caso, Neus, argentina y catalán. Bueno, pero Argentino y tengo ensayo en catalán. catalán, sí, y traduzco del catalán al Es, castellano. es difícil pensar
cambien de idioma o Bueno, algo no es que así? solo sea ¿O? difícil. Yo diría que yo tengo dos estilos literarios, el castellano y el catalán. Soy absolutamente distinta en cada idioma. No sé si te contesto con Mm. eso. En el caso de Tere también traduce. Tere ha sido premio de la crítica en euskera, me parece, que Sí. no poéticamente, vamos. ¿Cómo es escribir en euskera para una persona como tú? ¿En qué idioma piensas? Yo soy euskaldun, pienso en euskera En euskera. y entonces escribo en euskera, que es lo natural. Y luego es verdad que he traducido estos libros al castellano y en ello me ha ayudado, por ejemplo, Neus Aguado y en el último libro, en algunas dudas que tenía, pero lo que sí que es cierto es que cada lengua tiene, en algunos aspectos, no en todos los aspectos, sino en algunos aspectos tiene sus diferenciaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en cómo se denomina a los miembros de la familia, cómo son los colores. Hay cosas interesantes que hacen diferentes a los idiomas. Sin la traducción no podríamos crearnos, porque mm, una gran parte de la cultura europea proviene de los libros y la mayor parte de esos libros que se han universalizado los hemos leído en otros idiomas, ¿no? Pero claro, piensas en tu idioma dominante. Otra cosa es que yo también para algún tipo de, no sé, de trabajos hay escrito en castellano, pero al principio yo escribo en euskera como ellas en castellano, que es su idioma natural y materno, ¿no? Sois dos periodistas, tu crítica literaria me parece que eres, Neus. Sí, bueno, lo he ejercido durante muchos años en La Exacto. Vanguardia de Es Barcelona. difícil diferenciar entre escribir creativamente y dar una noticia. ¿Os cuesta esos Bueno, es dos que una roles? crítica literaria no es una noticia, al menos para Ya. mí. Es también un trabajo de creación si lo haces bien. Y te puede dar la misma satisfacción que que un escrito, que un poema o que lo que sea. Claro, para eso tienes que hacerlo bien. Tienes que leerte el libro, no la solapa. Si te lees, si te lees la solapa, pasa lo que dices tú, pero si tú haces una buena crítica, pueden aprender el propio poeta a que le estás haciendo la crítica y los lectores, y tú mismo, y tú misma, porque haces el esfuerzo de ver hasta dónde ha querido llegar el autor, ¿no? Y si lo ha conseguido o no, aunque luego no lo pongas, en la reseña, ¿no? Yo considero muy creativo escribir sobre libros. Dirijo una pequeña revista especializada en poesía y es algo que suelo hacer, suelo escribir sobre libros para mi revista y para otras revistas y es algo, bueno, es crear algo nuevo, distinto. En el caso de tu Tere, has sido profesora, me parece, o dicen filología vasca, o así. Yo estudié filología vasca y filología hispánica y bueno, mi profesión fundamental es ser directora de una ikastola, pero luego es verdad que dirijo una escuela de escritores desde hace más de 20 años en Vergara. ¿Y cómo es tu actividad fuera del ámbito literario? Bueno, yo siempre busco tiempo para la literatura, aunque sea pues a costa de levantarme antes, ¿no? Pero no sé, para mí escribir también es natural y utilizo el tiempo que tengo. No sé exactamente si era la pregunta que me hacías, pero bueno, más o menos mi vida es una vida dedicada a una labor pues profesional y luego la escritura es algo que crea, diría yo, pues una especie de, te pone el pie en el suelo, o sea, te ayuda a equilibrarte en cierta manera. Y una última pregunta, ¿cuál es la palabra, letra o sonido que más rabia os da a la hora de escribir? ¿Rabia? Rabia, digo, que nunca la pondríais en un poema o algo. Bueno, yo creo que depende muchísimo del contexto, ¿no? Una palabra sola y colgada.
Además hay tantas, tantas y tantísimas palabras que yo no tengo una palabra que no pondría en principio. A mí, una cosa, entrevisté un día a Dante Medina, un escritor que es mexicano y opta al premio Nobel todos los años, y me dijo azúcar. Y yo le pregunté por qué, porque no me gusta nada. Sí, puedes decir estas cosas, pero en realidad yo a veces he pensado, bueno, pues la palabra nazismo, la palabra... No podríamos usar casi ninguna palabra. Mira, yo creo que no se podría usar ninguna palabra, porque todas están tan connotadas ya, que hasta el azúcar está connotado. Es decir, no existe una sola palabra que esté limpia de culpa. La verdad es que me estás haciendo unas preguntas muy interesantes que hoy no puedo responder porque me va a llevar tiempo. Pero yo, sin embargo, pienso que hay tantas palabras que no se utilizan en la poesía que a veces pienso que a la poesía a veces le falta cierto grado de realidad porque no se utilizan esas palabras, ¿no? Palabras que han utilizado nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían su importancia y que desaparecen luego de la noche a la mañana, ¿no? Yo la verdad es que más que ahuyentar palabras, intento recordar palabras antiguas o palabras que ha dicho gente que yo amo y me han quedado como una voz ahí. Y para mí, yo soy una enamorada de las palabras que no oigo y a veces las intento incluir en mis poemas. Pues me ha gustado mucho lo que dice Tere, porque yo también busco esas palabras y las encuentro, tengo lecturas, bueno, cosas antiguas. De hecho, uno de los poemas que he dicho empezaba por un candelabro. Es una palabra que ya no se utiliza porque es un objeto que ya no se usa. Y sería más partidaria de buscar y de dar nueva vida a todas esas palabras que ya no se utilizan. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.